Este es el ministerio Palabras de Amor. Deseamos que las dulces palabras de amor de Dios sean escuchadas en cada una de nuestras enseñanzas. A continuación, escucharás la serie de estudios Y dijo Dios. Bienvenidos. Bienvenidos al ministerio Palabras de Amor. Y este es su programa, Y dijo Dios. En esta oportunidad hablaré de un elemento que brota de nuestro cuerpo, pero que su esencia puede ser emocional. Hablaré de las lágrimas. Y el título de este mensaje es El rastro de lágrimas. Acompáñame. Comenzaré introduciendo este tema con el libro de Apocalipsis capítulo 7 versículo 14. La palabra del Señor dice, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. En hebreo, la palabra bakak significa llanto o lágrimas, y en tiempos bíblicos había un valle en Israel conocido por ese nombre. En sentido figurado, todos hemos pasado alguna vez por el valle de lágrimas, un lugar de sufrimiento, de pesar, de penalidades, un sitio árido, desértico y polvoriento. El Salmo 84 pone de manifiesto el sublime concepto de que cuando pasamos por ese lugar tenemos ocasión de tornar la dificultad o decepción, el pesar o sufrimiento en bendición. Este salmo dice que atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Los seres humanos son las únicas criaturas biológicas en la tierra para derramar lágrimas en tiempos de angustia emocional. Y lo que es aún más interesante es el hecho de que las lágrimas de emoción son químicamente diferentes de las causadas por las fuerzas físicas, por ejemplo, por el viento o por el humo. Quienes creen en la teoría de la evolución no pueden explicar la presencia de lágrimas en el hombre. Algunos sugieren que evolucionaron como un rasgo adaptativo en especies cuyas crías continúan llorando durante periodos de tiempo inusualmente largos. Supuestamente, entonces, las lágrimas se desarrollaron para prevenir la deshidratación y por lo tanto el daño ocular. Eso dicen los evolucionistas. Ahora, las escrituras tienen mucho que decir acerca de las lágrimas. En la palabra de Dios se observan no menos de 510 referencias al llanto, y usa al menos 11 palabras en griego del Nuevo Testamento para describir el llanto. El registro divino indica que el Señor toma nota de las lágrimas humanas. En un momento de gran angustia, el salmista solicitó al Señor, mis huidas tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Eso está en el Salmo 56, versículo 8. El lamento sugiere que las lágrimas de los hijos de Dios son tan valiosas que, por así decirlo, desearía preservarlas y atesorarlas como un líquido costoso. Cuando el buen rey Ezequías estaba inmerso en la agitación política, buscó alivio del Señor. A través del profeta Isaías vino esta respuesta divina. He oído tus oraciones, he visto tus lágrimas. Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 5. Un estudio de las diversas pasiones que provocan lágrimas es realmente esclarecedor. Consideremos los siguientes puntos como un comentario abreviado sobre este tema. Podemos hablar de las lágrimas del dolor. Cuando Abraham sepultó a su amada Sara, con quien había residido en Canaán durante más de 3 años, lloró amargamente mientras se despedía de sus restos mortales. En Génesis 23:2 lo demuestra. La muerte de un ser querido no puede sino provocar lágrimas de privación, como aparece en Génesis 37:35. Son lágrimas que brotan de un dolor profundo. Pero también hay lágrimas de alegría. Con frecuencia, las lágrimas salen de los corazones inmersos en alegría. Después de años de separación dolorosa, cuando José se reveló
a sus hermanos distanciados, no pudo evitar el fuerte llanto, que fue tan dramático que despertó la curiosidad de su familia egipcia. Eso lo encontramos en Génesis 45, del 1 al 2. Pero así como tenemos alegría, también hay lágrimas que brotan de la gratitud. Una mujer con un pasado sórdido se estrelló en una cena en la casa de Simón el fariseo. Acercándose directamente al Salvador, que estaba presente en la ocasión, ella empapó sus pies con sus lágrimas. Las instrucciones subsiguientes de Jesús revelaron que sus acciones eran las de un corazón agradecido, una que había sido liberada de la aplastante deuda de culpabilidad a causa del pecado. Eso lo demuestra Lucas, capítulo 7, versículo 40. Pero también podemos ver el caso en Hechos 9:39, donde las viudas lloraban en gratitud por las generosas obras de Dorca. Son lágrimas de gratitud. Pero también pueden brotar lágrimas de compasión. A veces, el dolor de los demás inicia lágrimas en las almas de aquellos que genuinamente se preocupan por ellos. El conmovedor texto, Jesús lloró, en Juan 11:35, ha sido objeto de mucha discusión. ¿Por qué el Salvador lloró? ¿Por qué el Maestro pudo llorar en esa ocasión? Seguramente no fue a causa del mero hecho de la muerte de Lázaro, porque el Señor había retrasado su venida para que su amigo muriera. No, una meta espiritual más grande estaba a la vista. La sugerencia más razonable podría ser que las lágrimas del Maestro fueran un comentario sobre su tierna compasión, ya que fue testigo del efecto brutal del pecado sobre la humanidad, como se manifiesta en el sufrimiento, la tristeza y la muerte. Él estaba conmovido por nuestra difícil situación. Hebreos 4:15. El Señor se movió a compasión. Y esas lágrimas que brotaron fue por eso. Así como Él sigue brotando lágrimas por cada uno de aquellos que se pierden. Pero también existen las lágrimas de preocupación. Pablo una vez notó que tenía ansiedad por todas las iglesias, según de Corintios 11:28. Tal vez no haya mejor ilustración de eso que su advertencia a los ancianos de Éfeso, cuando se encontró con ellos en Mileto. En esa ocasión le recordó a estos hermanos que durante 3 años los había amonestado, día y noche con lágrimas. Hechos 20:31. Estas fueron lágrimas de preocupación por el pueblo del Señor. Con las condiciones de ser lo que son en la iglesia de hoy, parece ser un tiempo para los océanos de lágrimas ansiosas. Preocupación ferviente de un corazón que amaba las almas, de un corazón que sabía cuál era el llamado al Señor. Pero también hay lágrimas de despedida, cuando los amigos más queridos se ven obligados a separarse, y algunas veces con la sospecha de que nunca volverán a verse en el entorno de la tierra, las lágrimas pueden fluir libremente. La despedida de Pablo a los ancianos en Éfeso es una de las escenas más dulces del Nuevo Testamento. Está en Hechos 20:36. Además, el estudiante del Antiguo Testamento no puede dejar de pensar en la separación de David y Jonatán. 1 Samuel 20:41. Las despedidas pueden traer lágrimas, porque ese sentimiento brota al saber que posiblemente no se vuelva a ver. Pero también hay lágrimas de miedo. El escritor de Hebreos declara que en los días de su carne, el Señor ofreció oraciones y súplicas con gran llanto y lágrimas. Además, el registro declara que fue escuchado por su temor piadoso. Esta referencia casi con certeza se ajusta a la narración de Lucas 22:40, donde se describe la terrible experiencia de Getsemaní. Pero ¿por qué las lágrimas en ese momento de miedo? No es probable que fueran lágrimas que simplemente anticiparan el temor a la muerte física. Más bien posiblemente fue un temor piadoso, asociado con la vergüenza de tener el castigo por el pecado del mundo, en Hebreos 12:2. El alma santa del Señor retrocedió ante esta perspectiva. No obstante, Él bebería la copa del infortunio por su amor al hombre, Gálatas 1:4. Otro punto de vista sugiere que la expresión temor piadoso
es simplemente el equivalente de la sumisión total a la voluntad del cielo. Pero también hay lágrimas de futilidad. En un momento de debilidad, cuando sus intereses espirituales se subordinaron a la pasión de la carne, Esaú cambió su primogenitura y bendición por un solo plato de carne o de lentejas, en Hebreos 12:16. Más tarde, el hermano impetuoso de Jacob estaba obsesionado por su error y le imploró a su padre Isaac que revocara el trato. Pero como señala el escritor de Hebreos, ni siquiera las lágrimas de Esaú podrían borrar la consecuencia de su precipitada decisión. Una lección que debemos aprender es la siguiente. Si bien podemos obtener el perdón por elecciones tontas, no obstante, es posible que tengamos que sufrir las consecuencias que vienen a su paso, a pesar de nuestras lágrimas de pesar. Son las lágrimas de futilidad por tomar decisiones equivocadas. Pero también encontramos en la Biblia lágrimas de contrición. Contemple por un momento el asombroso amor de Dios por el hombre pecador. Romanos 5:8, ¿verdad? Como se refleja en el don indescriptible de su Hijo. Pon esto en el contexto del horror del pecado humano. Luego medite sobre el hecho de que el Señor nos ha concedido la oportunidad de librarnos de la culpa de toda transgresión que hayamos cometido. Seguramente esto debería generar lágrimas de dolor a causa de nuestra rebelión. Afortunadamente, sin embargo, un llanto contrito se puede convertir en risa cuando uno obedece al Salvador. Hebreos 5:8. Y se acoge el perdón refrescante a nuestra alma. Esto es precisamente lo que el Salvador visualizó cuando prometió: bienaventurados los que lloran ahora, porque se reirán. Lucas 6:21. Esas es las lágrimas de contrición. Pero también hay unas lágrimas muy dolorosas, que son las lágrimas de castigo. Los horrores del infierno, esa separación eterna de los hombres rebeldes de su santo y bendito Creador, será una tragedia que está más allá de la comprensión humana presente. Este estado último y eterno de los malvados se representa como un lugar donde será el llanto y el crujir de dientes. Mateo 25:30. Aquí el llanto denota una fuerte expresión de dolor, pero tales lágrimas son demasiado tarde para aprovecharlas. Ríos de lágrimas caen por la cara, pero ninguno de los de dolor puede borrar. Sin duda, hay muchos otros ejemplos que se podrían emplear para ilustrar las diversas emociones que precipitan las lágrimas humanas. Sin embargo, tal vez no hay una manera más adecuada de concluir este estudio que recordemos a nosotros mismos que cuando se agarre el premio eterno del obediente, las lágrimas ya no existirán. Así como le había dicho al principio, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Sé que has sufrido, que has tenido dificultades en la vida, has tenido dolor de separación, de engaño, de pérdida. Pero si tú eres hijo de Dios, tienes una gran esperanza. El gran Salvador enjugará nuestras lágrimas. Ese es nuestro consuelo. Ese dolor será pasajero, teniendo en cuenta que lo venidero será mucho mejor. Así que descansemos en Él. Si en estos momentos que estás escuchando este mensaje, estás pasando por una situación dura y adversa, si has llorado mucho y consideras que no hay consuelo, si existe el Consolador. Si existe alguien que puede levantarte. Si existe alguien que puede prometerte una mejor vida, que puede enjugar tus lágrimas. Así que solamente en Cristo podemos encontrar esa fuente de descanso. Si no eres cristiano y estás acongojado, estás adolorido, te invito a que aceptes al Señor Jesucristo como tu Salvador.
para que Él sea enjugando tus lágrimas, para que Él sea cuidando de ti, para que Él sea fortaleciéndote y para que Él sea tu gran Señor. Así que donde estás, puedes orarle al Señor y decirle que te perdone por tus pecados, que tú le entregas tu vida en estos momentos en obediencia, porque quieres someterte a Él para que Él sea tu Señor y para que Él pueda enjugar tus lágrimas de dolor en este instante. Y no solamente por ahora, sino por la eternidad. Si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con otro que lo necesite. Y de esta manera podemos enjugar muchas más lágrimas delante del Señor, que es el único que puede hacerlo. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Amigos, el poder del amor de Cristo tiene total capacidad para transformar la vida de todo aquel que cree en su verdad. Te invitamos a que nos contactes al correo electrónico mpalabrasdeamor@gmail.com y en nuestras redes sociales. Muchas gracias por seguirnos.